Buenos días, profesora. Bueno, en esta oportunidad, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el cambio, permanencia, sobre el principio, problemas del Perú actual. Los integrantes de mi grupo son Angelit Ramírez Gutiérrez, Alex Alfonso Chuquiwanga, Chinchay y quien les habla yo, Alexandra Mamán Paz. Bueno, yo les hablaré sobre la República Aristocrática en el paso hacia el gobierno de la Patria Nueva. Tiempos atrás en el Perú, en una nación monárquica donde los gobernantes eran virreyes, la Iglesia tenía razón. Esta era una sociedad basada en la desigualdad legal, pero según que llegó San Martín declara la independencia del Perú en 1821. Al Perú cambio de ser un monárquico de la corona española a una república independiente y paulatina entre un proceso de modernización. Sin embargo, la República del Perú no cumplió con una orden republicano, porque esta orden suponía la existencia de los ciudadanos autónomos y los sujetos independientes se consideran igual ante la ley, la cual no suponía la realidad peruana. Se vivía en una época. Esto trajo consigo serias situaciones principales que se dan a fin de la República Aristocrática. En la oncenio, la economía del Perú fue durante la crítica por el desbalance, pérdida de riquezas naturales en nuestro país. Por lo tanto, el proyecto de Patria Nueva impulsó a Leguía no contribuir de manera eficiente para el crecimiento del Estado-Nación, ya que gracias al empréstito que generaba el entonces presidente B. Leguía, iba endeudado al país con el capital norteamericano a cambio de la expropiación y explotación de nuestras riquezas naturales, que era una extraída de manera abrumadora, sin el pago del impuesto al Estado. El objetivo principal de los empréstitos era cubrir el déficit fiscal y financiero de las obras públicas, así como satisfacer de manera a los sectores de clase media y las clases populares. Era una especie de paraíso financiero donde se cubría la grieta de la sociedad de una proyección presentada de millones de dólares, mientras se reclamaban los recursos por atrás. La República Aristocrática dejaba una inflación en el país por derroche del dinero. Además dejaba extranjeros tomaban posiciones de las empresas mineras, las cuales motivaban mayor al movimiento obrero, o rebelarse por las leyes que no favorecía, generalmente muchos descontentos, aún viniendo de un gobierno que oponían a las clases bajas, indirectas, por el único hecho de ser gobiernos de dirigentes familias adineradas de clase alta. Sin embargo, con los ascensos, el gobierno de llamado Patria Nueva hacía un distanciamiento con el grupo olárquico. Con el expuesto, podemos concluir que la República Aristocrática fue una época en la cual el país inicia un periodo de recuperación económica y modernización, donde los administradores por olarquía transformaron el país en un territorio donde se explotaban los recursos naturales, pero no suficiente el uso de violencia para contribuir al avance del Estado. Sin embargo, este auge económico se vio estancado en el país. Por el poco interés de plantear un plan de desarrollo sólido con la sociedad de este entonces. Por otro lado, el gobierno de Leguía se caracterizó por el desplazamiento del civil como fuerza política predominada en el culto de la popularidad y a un estilo de gobierno dictatorial populista. Además, estos periodos se pueden distinguir claramente en un proceso de maduración política donde se presentan diferentes aspectos, necesidad de cada gobierno. Asimismo, optan por buscar a fin de cuentas su propio beneficio de los cambios estructurales en la sociedad y el Estado peruano. El oncenio fue un gobierno que dejó huellas en la historia del Perú en el siglo XX, lleno de corrupciones, autoritarismos, convirtiendo al Perú en un país dependiente de Estados Unidos hasta la actualidad. En el ello podemos concluir que la Patria Nueva nunca llegó a Augusto B. Leguía, culminó su gobierno dejando al Perú en una terrible crisis económica, considerando rechazo de todos los peruanos. Que los peruanos todavía no podemos olvidar que
que dejó una crisis económica muy alta. Bueno, le doy pase a mi compañera para que le siga explicando más sobre el tema. Gobierno de Juan Velasco Alvarado. Comienza con el golpe de Estado en 1968. El 2 de octubre de 1968, el general Velasco acudió por la mañana a Palacio de Gobierno y presentó su saludo al presidente Belaúnde. Durante la juramentación del gabinete presidido por Miguel Mujica Gallo, en horas de la madrugada del 3 de octubre, tanques de la división blindada rodearon Palacio de Gobierno, así como Palacio del Congreso. El presidente Belaúnde fue aprehendido y enviado en un avión hacia Buenos Aires. El Congreso fue cerrado. Se consumó así el golpe de Estado, que a decir de los golpistas tenía carácter de institucional. Es decir, que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas en tres armas: Ejército, Marina y Aviación. Las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se constituyeron en una junta revolucionaria y designaron al general Juan Velasco Alvarado como presidente de la República. A diferencia de la Junta Militar de 1962, Junta Revolucionaria instalada en 1968 no puso límites al tiempo de permanencia en el poder. Juan Velasco Alvarado conformó un gabinete compuesto por ministros de militares y civiles. Su primer ministro y ministro de Guerra fue el general Ernesto Montagne Sánchez. En líneas generales, su política se enfocó a nacionalizar los sectores claves de la economía por medio de medidas proteccionistas e intervencionistas. Se rodeó de muchos civiles de notoria afiliación izquierdistas, y tanto él como el resto de los militares que integraban la Junta y el Consejo de Ministros se decían progresistas. El 29 de agosto de 1975, el general de división EP, Francisco Morales Bermúdez, entonces presidente del Consejo de Ministros y quien estaba voceado para suceder en el gobierno a Juan Velasco, lideró un golpe de Estado desde la ciudad de Tacna y derrocó a Velasco. A esta acción se le conoció como el Tacnazo. En la tarde de ese mismo día, Juan Velasco abandonó el Palacio de Gobierno y se marchó pacíficamente a su residencia en Chaclacayo. Oficialmente se le consideró relevado del alto mando. No hubo ni una manifestación a su favor en todo el país. Bueno, para continuar la exposición, tenemos que en el año de 1980-85 el Perú venía sufriendo un problema de terrorismo que trajo problemas socioeconómicos y también la muerte de muchas personas. Y durante el gobierno del señor Alberto Fujimori, en este gobierno se pudo reducir este problema gracias a sus cambios en la Constitución y su método de gobierno, a pesar de ser muy criticado. Pero también tenemos que este gobierno estableció un régimen económico neoliberal que redujo la hiperinflación y la deuda externa. Y para analizarlo, este tema, por ejemplo, tenemos que los principales problemas en el Perú actual es, por ejemplo, la desigualdad económica, que sigue siendo un problema más apremiado del Perú. A pesar del crecimiento económico en las últimas décadas, una gran parte de la población todavía vive en condiciones precarias. Otro tema que preocupa bastante es la corrupción y la debilidad institucional. Por ejemplo, ha sido un problema endémico en el Perú y que afecta a los niveles de la sociedad y las instituciones gubernamentales. La falta de transparencia, la impunidad han erosionado la desconfianza de la ciudadanía en sus líderes y han debilitado la eficacia de las instituciones del Estado. Y por ejemplo, aquí tenemos unas encuestas del Instituto Nacional de Estadística, donde por ejemplo un 73% de la población no confía en el Ministerio Público. Asimismo tenemos por ejemplo el 82% desconfía del Poder Judicial, un 72% por ejemplo
no confía en la Procuraduría Anticorrupción y un 66% no confía en la Comisión de nivel de anticorrupción. O sea, es tanta la desconfianza ante nuestras autoridades que, por ejemplo, el Congreso tiene una tasa de no aceptación del 83% y que, por ejemplo, seguido del gobierno central que no lo acepta en un 73%. Y, por ejemplo, vemos que esto de la corrupción debilita incluso la confianza de la parte social, incluso la aceptación de toda la nación. Otro problema también tenemos, por ejemplo, son los problemas ambientales y en el desarrollo sostenible. Tenemos, por ejemplo, la explotación de recursos naturales, la deforestación, que han tenido un gran impacto negativo. Por ejemplo, tenemos el caso de la minería ilegal, que trajo grandes problemas en las aguas, una gran contaminación en el medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Choropampa, un lugar que fue contaminado por mercurio y que causó la muerte de muchas personas y aún sigue con un problema de salud por lo que es la contaminación del mercurio. Otro problema, por ejemplo, tenemos es la discriminación y exclusión social, que a pesar de la diversidad cultural del Perú, aún prevalece actitudes discriminatorias y exclusiones sociales basadas en la etnia. Ahí tenemos un ejemplo de la señora Dina Boluarte, cuando dijo que Puno no era parte del Perú. O sea, hasta la misma presidenta tiene sus niveles raciales. Otros problemas, por ejemplo, también tenemos los problemas de género, la orientación sexual. Y la minoría de etnias y las comunidades rurales enfrentan desafíos particulares para acceder a oportunidades, incluso educativas, el empleo y los servicios básicos. Bueno, siguiendo más, por ejemplo, el Perú ha experimentado varios cambios a lo largo de su historia. De los principales problemas tenemos los cambios en la administración política en el Perú, que en este mismo ha tenido muchos tipos de diferentes gobiernos. Entre estos ha tenido una monarquía, repúblicas, dictaduras, democráticas, ya a pesar de se volvió una república, pero que aún así ha tenido ciertos cuestionamientos. Y para concluir, por ejemplo, el Perú enfrenta una serie de problemas que demandan una atención urgente y soluciones efectivas para la desigualdad socioeconómica, la corrupción en especial, los problemas ambientales, la discriminación que persisten en la actualidad. A pesar de los esfuerzos realizados para abordarlos, sin embargo, es fundamental reconocer que estos problemas no son nuevos, que vienen desde muchos años atrás, tienen raíces históricas profundas en la sociedad peruana y que quizás para lograr estos cambios significativos es necesario un enfoque integral que combine políticas efectivas, un sistema de justicia fortalecido, mayor participación por parte de la ciudadanía y aprender de la historia, ¿no? Y enfrentar los problemas actuales con determinación. El problema puede encaminarse hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible. Bueno, gracias. Este es nuestro aporte y nuestra conclusión acerca de cómo ha venido gobernado el país y la perspectiva que tiene la población acerca del Estado. Gracias.